Saludo para todos mis hermanos y amigos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar con ustedes llevando este mensaje, esta palabra de vida. Siempre que nosotros nos paramos al frente de la palabra del Señor, cuando le dedicamos nuestro tiempo a Él, bueno, es una oportunidad y es una bendición de que Dios nos hable, porque Él es el que habla a través de estas palabras. Antes de seguir adelante, quiero recordarle a los hermanos y amigos, la vez pasada que darle la dirección del lugar donde nos reunimos a hacer estudios bíblicos. Estudiamos la palabra del Señor. Esto con el fin de que usted pueda presentar un mejor servicio en la congregación donde usted asiste. Bueno, yo estoy seguro que muy probablemente sus pastores y sus líderes no van a estar de acuerdo con que usted estudie con nosotros la Biblia, porque la verdad, la gran mayoría de pastores no está de acuerdo con nuestro mensaje. ¿Por qué no están de acuerdo con nuestro mensaje? Porque nosotros no pertenecemos a una organización denominacional. Trabajamos con todos, los amamos a todos y queremos que todos sean bendecidos por Dios. Pero ellos defienden unos intereses personales y que Dios no está de acuerdo con los intereses del hombre. Dios trabaja para sus propios intereses. Entonces, por esta razón tenemos diferencias y dificultades con la gran mayoría de pastores cristianos. No quiero decir que con todos, hay unos que creen este mensaje, por no decir que la mayoría lo cree, la mayoría cree en esta Biblia. La mayoría saben que esta Biblia es verdad, bueno, de creer yo no sé hasta dónde, pero no lo pueden predicar porque sencillamente les da miedo. El predicar la palabra de Dios lo lleva a usted a afrontarse a unas situaciones bastante complicadas con sus líderes, con sus organizaciones. Y entonces por eso es que no estamos de acuerdo con los sistemas religiosos, con la mano de hierro con que algunos líderes manejan sus iglesias. Y entonces ellos les prohíben a los creyentes y los manejan como a títeres, y desafortunadamente los creyentes se dejan manejar como títeres. Pero así como hay pollos de corral, también hay águilas. Y entonces yo me quiero dirigir en este momento a esas águilas de Dios. A esos hijos de Dios, que no los detiene nadie, que no los frena nadie y que quieren tener una relación directa con el Espíritu Santo. Cuando usted depende de Dios, para usted no hay fronteras, porque todo lo que es de Dios es suyo. Donde está Dios, está usted, y donde está usted, está Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo deseaba que nosotros fuésemos como Él. Cuando usted lee el capítulo 17 de Juan, usted mira la oración del Señor Jesús, y entre las peticiones que Jesús le hace al Padre en esta oración, Él dice: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Tremenda oración. Pero ese es el deseo del Señor Jesús, que usted y yo seamos uno con Dios. No con una iglesia ni con una religión. Perdonen la redundancia y el estar repitiendo lo mismo, pero es que eso es el peor enemigo que tiene el Espíritu Santo. Los sistemas, el hombre, los intereses humanos. Y entonces mi pregunta es: ¿para quién trabaja usted o para quién vive usted? ¿Usted para quién trabaja o para quién vive? ¿Para Dios o para los hombres? Nos toca que hacer una elección. Así que entonces mi recomendación es: les invitamos a nuestros estudios bíblicos. Usted puede hacer sus preguntas, eso no tiene ningún valor, esto es gratuito. La Biblia dice: de gracia recibisteis, da de gracia. Nosotros no cobramos por predicar el evangelio. Cobrar por enseñar la palabra de Dios es un fraude. Cobrar por enseñar la palabra de Dios es un robo. Cobrar por enseñar la palabra del Señor es un pecado delante de Dios. Estas son cosas que ustedes tienen que analizar. La Biblia dice: de gracia recibisteis, da de gracia. Es decir, que el Señor Jesús a mí no me cobró nada por revelarme esto. Esto le costó bastante a Él. Le costó su vida, le costó su sangre, le costó todo. Lo dejó todo por traernos esto a nosotros. Pero a nosotros no nos cuesta nada. A nosotros solamente nos toca creer. El precio por esta salvación es fe, es creer en su palabra. Nos ubicamos en la calle 42, número 2129, de aquí de la ciudad de Palmira, Palmira Valle. Estamos en la calle 42, número 2129. Allí nos reunimos los días miércoles y viernes a las 7 de la noche a estudiar la palabra del Señor. Miércoles y viernes a las 7 de la noche. Allí usted puede hacer sus preguntas. También le recordamos que hay un teléfono que transmitimos también a través de este canal, que usted puede comunicarse con nosotros y con mucho gusto estaremos compartiendo con usted la palabra del Señor.
Bien, yo quiero tener unos minuticos, 15 minutos aproximadamente, para que estudiemos un poquito la Biblia y vamos a tomar el tema que el Señor Jesucristo puso aquí, ¿no? La palabra del Señor dice parábola del trigo y la cizaña, parábola del trigo y la cizaña, y quiero hablar un poquito de esto. Capítulo 13 y el versículo 24 de Mateo. Como siempre, pues no voy a leer porque trato de resumir lo menos posible el tema, porque para que no se vuelva cansón y para que la gente lo vea con más interés. Ya usted estudia la Biblia en su casa. La Biblia nos habla del trigo y la cizaña en el capítulo 13 y el versículo 24. Nosotros vemos que el Señor en el capítulo 24 presenta la parábola y Él dice, le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. De allí saltamos al versículo 36, donde Jesús aclara la parábola. Él le habla a la gente la parábola, pero la aclaración lo hace de una manera más íntima, con sus discípulos. Cuando Él habla la parábola, la habla entre la multitud general, pero cuando la aclara solamente para sus discípulos. Aquí podríamos detenernos un momento y preguntarnos el por qué. Bueno, estas son cosas, la Biblia dice que a nosotros nos es dado conocer los misterios del reino, a otros no. Eso Dios lo sabe. Yo no voy a entrar en este momentico en el tema, podríamos estudiarlo despacio luego, pero entonces el tiempo se nos iría. Esa es la manera de Jesús enseñar. Ahora Jesús explica la parábola en el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien, vamos a meditar un poquito en esto. El Señor Jesucristo claramente da a entender que hay dos semillas. Hay dos semillas. Y nos podemos hacer la pregunta: ¿en dónde fueron sembradas esas dos semillas por primera vez? ¿En dónde fueron sembradas esas dos semillas por primera vez? ¿Quién sembró el trigo? El Señor Jesucristo dice que la buena semilla la sembró el Hijo del Hombre. O sea, es un hijo de hombre es un profeta. Un hijo de hombre es un profeta. Jesús es el profeta de los profetas. Jesús es el padre de los profetas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, porque toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es profética, es palabra profética, toda la Biblia. Los que le dicen a usted que no hay profetas en el Nuevo Testamento, lo engañan, le mienten, no tienen pruebas bíblicas para probar semejante tontería. A veces se aplican mal los versos y por eso se dicen cosas que no son. La profecía es de principio a fin. Toda la Biblia es una profecía, porque toda la Biblia es Dios. Toda la Biblia es Dios, de principio a fin.
El Señor Jesucristo entonces dice que lo que Él sembró fue su palabra. La buena semilla es la palabra. Y la buena semilla son los hijos de Dios, es decir, sobre aquellos sobre quienes está encarnada la palabra de Dios. La buena semilla son aquellos que son la palabra de Dios viva, que viven el Evangelio, que creen el Evangelio, que no le quitan a la Biblia, que no le cambian nada a la Biblia. Y la mala semilla es la cizaña y por lo tanto son los hijos del diablo. Bien, cuando nosotros nos preguntamos por el primer hijo de Dios y por el primer hijo del diablo, nos tenemos que ir a Génesis, capítulo 3, donde estas dos semillas fueron sembradas en un terreno. ¿En dónde estuvieron esas dos semillas sembradas? Según la Biblia, esas dos semillas fueron sembradas en el vientre de Eva. En el vientre de Eva fueron sembradas las dos semillas. De allí salió el primer hijo del diablo y de allí también salió una simiente de Dios que desafortunadamente el hijo del diablo eliminó, lo mató, pero luego nació otro, un tercer hijo, que es Set, por el cual vino el linaje de Dios, los hijos de Dios. Entonces nos vamos hasta el Edén. Hay una gran polémica por lo que Eva se comió. Una manzana, un durazno. ¿Qué fue lo que Eva se comió? Eso lo dejo al Espíritu Santo y a usted, porque usted tiene 5 sentidos, usted es inteligente, y si usted es un hombre o una mujer de Dios, entenderá lo que la Biblia dice. ¿Qué fue lo que Eva se comió que le dejó su semilla en su vientre? ¿Qué fue lo que Eva se comió que se encarnó en su vientre? ¿Qué fue lo que Eva se comió que dejó un hijo del diablo en su vientre? Porque Caín no es un hijo de Dios. La Biblia no nos presenta a Caín como un hijo de Dios. Es una criatura de Dios, porque todas las cosas fueron creadas por Dios, pero no es un hijo de Dios. Nunca Caín en la Biblia es representado como un hijo de Adán. No hay un solo texto en la Biblia que diga que Caín es hijo de Adán. Algunas personas entran a polemizar con esto y entonces utilizan un versículo que encontramos en el capítulo 4 de Génesis para decir, y utilizan esto como un texto, prueba de que Caín es un hijo de Adán, pero la Biblia no dice eso. Capítulo 4 y el versículo 1 de Génesis dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Y entonces ellos dicen: mire, que Adán conoció a su mujer, conocer es tener sexo con ella, relaciones sexuales con ella, concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Y entonces dicen: mire, que por la voluntad de Dios. Sí, es que todo existe por la voluntad de Dios. El diablo existe por la voluntad de Dios. Los malos existen por la voluntad de Dios. Porque es que la cizaña se alimenta de lo mismo que el trigo. La cizaña se alimenta del mismo sol. La cizaña se alimenta de la misma lluvia. La cizaña se alimenta de los mismos nutrientes de la tierra. Es más, la raíz de la cizaña y la raíz del trigo son cosas que están tan entrelazadas entre sí que no se puede arrancar lo uno sin arrancar lo otro. Por eso Jesús dijo: no arranquen la cizaña, porque van a arrancar también el trigo. Y entonces son tan parecidos los hijos de Dios con los hijos del diablo, son tan parecidos que muchas veces nosotros creemos que un hijo de Dios es un hijo del diablo, y muchas veces creemos que un hijo del diablo es un hijo de Dios. Nos cuesta trabajo notar esa diferencia. ¿Por qué nos cuesta trabajo? Porque no estudiamos la palabra, porque no estudiamos la Biblia. Vuelvo y repito lo que repetí en unos mensajes anteriores. ¿Por qué matamos a Jesús? ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. ¿Por qué lo matamos? Pues porque creíamos que era hijo del diablo. Nosotros le comimos cuento a los sacerdotes, le comimos cuento a los teólogos allá en esa época, hace 2000 años, la humanidad, la gente de ese tiempo, le comió cuento a los teólogos, a los sacerdotes, a su delicadeza para hablar, a su amor en la predicación, a la unción que tenían cuando predicaban, y entonces nos dijeron que Jesús era un diablo, que Jesús era un hijo del diablo, que Jesús era un pecador, que había que matarlo porque era un peligro, y lo matamos. Y ahora, después de muerto, nos damos cuenta que era el verdadero Hijo de Dios, y mejor aún, hoy sabemos que era Dios mismo encarnado en un hombre. Nos cuesta trabajo saber qué es lo de Dios y qué es lo del diablo. Y entonces estamos en esa lucha, en ese trabajo en las iglesias, los predicadores, en esa insistencia. No, es que Él es del diablo, no, es que Él es de Dios. Bien, el Señor Jesucristo por alguna razón dice: dejen crecer lo uno con lo otro. Y al final es que se va a saber quién es quién. Porque la cizaña se parece tanto al trigo. Créame que si nosotros si tuviéramos pastores
y uno de ellos fuera Caín y el otro Abel. Si usted hoy pudiera elegir entre esos dos pastores, vamos a traer a Caín y Abel hoy aquí. Y entonces vamos a ver el culto que prepara Caín. Caín prepara su altar con flores, con vegetales, bien adornado, bien bonito, buenas canciones, porque hasta donde yo entiendo ese Caín era un tremendo para la música, porque los mejores músicos, los primeros músicos en la Biblia son hijos de Caín. Los primeros, los que aprendieron a entonar canciones bonitas, buena orquesta, buena música, eran hijos de Caín. Por ahí estaba escuchando un grupo cristiano que se hace llamar Jubal. Y entonces ellos, sin revelación de Dios, toman el nombre de un hijo del diablo para identificarse delante del pueblo de Dios como cantantes. Hay un grupo cristiano hace mucho tiempo, no sé si todavía existe, que ellos se hacían llamar Jubal, porque Jubal fue uno de los primeros que comenzaron a crear instrumentos musicales, es decir, que era hijo de Caín. Así que entonces el culto de Caín tiene buena música, buenos cantantes, bien entonados, profesionales, un altar bien bonito, flores bien bonitas. Todo muy elegante, muy elocuente. Y Abel, el altar de Abel, es un altar de piedra con un cordero degollado ahí botando sangre. Y si nosotros tuviéramos que escoger por los ojos, que es por donde nos entra a nosotros las cosas del mundo, yo creo que lo más seguro es que nos vamos con Caín. El culto es más bonito, más amenizado, la música más agradable, y Abel a lo mejor hasta desentonado, yo qué sé, pero con un corazón sincero y adorando a Dios. Bueno, traigamos eso ahorita. ¿Cuál iglesia nos conquista más a nosotros? ¿Cuáles predicadores nos conquistan más a nosotros? Los más elocuentes, los que vienen con cartones de teólogos, los que mejor hablan, los mejor expresados, los que tienen una mejor apariencia de prosperidad y de riqueza, que a nosotros nos viene cualquiera arrancado a predicar el evangelio y no, pues mire, lo pobrecito, no tiene ni para comer y viene a hablarnos de Dios. Bueno, así es esto. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Si estuviéramos en el tiempo de Jesús, igual pasaría lo mismo. Bonitos templos, los sacerdotes bien bonitos, bien vestidos, con perlas y piedras, y todas ellas tienen un símbolo, bueno, tienen la ley, tienen la tradición, lo respalda toda la Biblia. Y Jesús prácticamente un desconocido. ¿Por qué un desconocido? Porque la gente no estudia la palabra de Dios, porque la gente no cree la Biblia, y entonces lo matamos. ¿Qué es cizaña y qué es trigo hoy? Que el Señor Jesús le dé revelación. El tiempo se nos ha ido, vamos a dejar este estudio, pero vamos a continuar con él después, con la ayuda del Señor, pero dejo estas cortas palabras para que medite en ellas. Medite en ellas. ¿Qué se comió Eva? ¿Cuál es el problema? ¿Hay hijos de Dios? ¿Hay hijos del diablo? El Espíritu Santo le tiene la respuesta. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, comuníquese con nosotros y estaremos hablando de esto más adelante. Bendiciones de Dios para todos.